Buenas tardes con todos. El día de hoy en Historia que se escucha, en este nuevo episodio, estaremos hablando sobre la República Empresarial. Me presento, yo soy Paola Lucía Navarrete Olivera. Yo soy Fernando Yáñez. Y yo soy Jesús Colán. Este libro, escrito por Francisco Durán y Jesús Cosamalón, nos ayudará a entender los cambios que se vinieron dando en nuestro país desde los años 90. En este podcast nos centraremos en los capítulos 9, 10 y 11 y el epílogo, redactados por el autor Jesús Cosamalón, un historiador peruano con doctorado en historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador de los procesos de modernización, desigualdad, migraciones y formación del Estado, y sus trabajos muestran cómo los cambios económicos transforman la vida cotidiana. En el capítulo 9 abordaremos respecto a las transformaciones sociales. En el capítulo 10 respecto a la situación de las mujeres y finalmente en el capítulo 11 de acuerdo a los conflictos regionales y las demandas socioambientales de estos. Y finalmente el epílogo. La tesis central del libro es que el Perú desde los años 90 adoptó un modelo donde el mercado y el sector privado se vuelven en el centro del desarrollo nacional. Esto quiere decir que el Estado se reduce a un rol promotor. Además, el país se integra aceleradamente al mercado mundial, crece en infraestructura y en consumo, sin embargo, no necesariamente crece en el desarrollo de derechos y en igualdad. Exactamente, el Perú se moderniza, pero aún todavía siguen las deudas históricas de siempre. Lo viejo convive con lo nuevo y de esa forma se crean nuevas formas de desigualdades. En 1990, el país vivía en una hiperinflación y crisis. Ante ello, el gobierno de Fujimori aplicó un choque económico basado en el consenso de Washington. Este consistía en privatizaciones y en una apertura hacia el mercado internacional. Claro, es así como hubo una inflación correctiva altísima y un ajuste drástico. Sí, porque lo que se trataba era de una mejora de la estabilización a cualquier costo. Se podría decir que si bien la inflación sí cayó, pero eso no significó que fuera un bienestar para toda la población, ya que los salarios cayeron y la pobreza seguía en aumento. Y el crecimiento sostenido posterior no se explica solo por las reformas internas. Exactamente, justo como tú dices, eso llega justo con el boom que hubo entre el año 2001 y 2014 que permitió que los precios del oro, el gas, el cobre subieran y que el Perú pasara por un periodo de bonanza exportadora. El libro también muestra que el modelo requirió de debilitar a los sindicatos. Por lo que tengo entendido, estos eran fuertes en el siglo XX, ¿no? Exacto, porque durante los años 90 lo que pasó es que los sindicatos se asociaron a la subversión y lo que hizo que mediante también los estados de emergencia estos sindicatos dejaran de participar, de realizar paros o protestas en contra del gobierno, y eso sumado a la flexibilidad laboral, los despidos masivos, hizo que los sindicatos perdieran el poder de negocio con el Estado, y de hecho desde el gobierno de Fujimori hasta la actualidad, los sindicatos reconocidos cada vez son menos. Claro, y aunque la democracia vuelve para el 2000, la precarización permanece. Exactamente, lo que pasa es que el sindicalismo queda bastante debilitado, pero sin embargo lo que sucede acá es que surgen nuevas formas de protesta. En esa misma línea, creo que el libro también habla sobre la nueva creación de una nueva clase media, de que esta nace a partir de las bonanzas económicas, y si bien es cierto, esta pues no nace de derechos, esta nace del consumo, ¿no? Claro, también del acceso al crédito, las tarjetas, los centros comerciales, pero con empleo inestable. Sí, y en relación justo a lo último con lo que estás mencionando, es que estas clases medias son vulnerables, ya que pueden ascender, pero a la misma vez pueden descender rápidamente. Y eso también guarda relación con que estas nuevas clases medias tienen acceso a un nuevo sistema educativo en el que el Estado ahora permite que cualquier persona pueda abrir alguna universidad o algún colegio con fines de lucro. Entonces, esto tiene mucho sentido, porque en el libro también se menciona de que hay una promesa que es estudia y asciende, y es por ello de que en el gobierno de Fujimori también se decreta una nueva ley, la cual permite la apertura a la apertura para que existan nuevas universidades y nuevos colegios privados sin que realmente se asegure la calidad educativa de esta. Sí, justo eso es lo que hace que la garantía de ascender de la clase media no sea las políticas públicas, sino el mercado. Claro, en ese sentido el texto habla de una nueva clase media, pero más heterogénea, o sea, más diversa, más vulnerable, más fragmentada, conformada por emprendedores informales y por trabajadores independientes. Entonces podemos decir que esta clase media puede subir, pero también bajar más rápido.
Dentro de este desarrollo también se puede ver el empresario provinciano informal, ¿no? Que se pueden ver actualmente en el transporte, en el comercio. Sí, exactamente. Y agregando lo que mencionas, ese nuevo empresario provinciano es totalmente diferente al empresario limeño de antaño, ya que a este nuevo empresario provinciano también se le incluyen otras situaciones que les afectaron, por ejemplo, que es la migración, la informalidad, como mencionaste, y la cultura chicha. Claro, o sea, es como una modernidad desde abajo, que se basa en las redes familiares, en el trabajo colectivo y en una lógica de reinversión constante. Sí, agregando lo que tú mencionas, creo que también la creatividad es algo muy importante y bueno, esto hace que se genere un nuevo empresariado y bueno, les quería contar un caso, no sé si ustedes conocen a la empresa Capital. Claro, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ajá. Ya bueno, esta empresa fue fundada por un huancabelicano que vino a Lima a los 12 años lavando autos y trabajando en las calles y que ahora formó una de las empresas textiles más grandes de Lima. Y es importante cómo una persona de provincia con bajos recursos pudo venir y hacer un gran imperio comercial. Por otro lado, el consumo se convierte en señal de éxito, es decir, adquirir electrodomésticos, el turismo interno y también las tarjetas de crédito. O sea, es por ello de que crece la bancarización y el mercado también se expande fuera de Lima. Exacto, y eso lo que hace es implantar una nueva lógica, que más que ser ciudadanos con derechos, somos consumidores con acceso al mercado. Y eso quiere decir que esto redefine por completo nuestras identidades y quiénes somos. En esa misma línea, creo que el libro explica que en 1997 se prohíbe el derecho de admisión, lo cual fue un gesto simbólico. Sí, creo que dices lo de gesto simbólico porque lo que significó esto es una nueva identidad sobre las nuevas jerarquías que existen, sobre las antiguas jerarquías que existían, porque aunque el racismo y el clasismo todavía persisten en nuestra sociedad, el término, por ejemplo, de cholo se llega a resignificar por completo y es ahora el orgullo migrante. Claro, entonces el mercado abre espacios donde antes había exclusión. Sí, claro, pero eso no hace que se elimine la desigualdad estructural. No olvidemos también fenómenos como los del Grupo 5, los cuales muestran un éxito desde lo provinciano, ¿no? Por otro lado, se señala que el crecimiento del ciclismo urbano en Lima demuestra nuevas formas de ciudadanía, donde los jóvenes reclaman espacios públicos y esto conlleva una participación más horizontal. Bueno, ahora empezando con el capítulo 10, tenemos que recordar uno de los episodios más trágicos de la historia peruana, ¿no? Lo que ocurrió fue que en 1990 se empezaron las esterilizaciones forzadas hacia mujeres indígenas. Cerca de 300.000 mujeres fueron esterilizadas sin su propio consentimiento. Esto fue en nombre de la modernización. Exactamente, y eso también tiene que ver con lo que Fujimori trató que hacer con la planificación familiar. Sin embargo, al final se fue de las manos y creo que es importante que recordemos que el movimiento feminista acá toma una importancia bastante relevante, al igual que ONGs, y recordar que el movimiento de mujeres en los años 80 ya se desliga de los partidos políticos y va más a favor de los derechos ciudadanos. Claro, entonces, en esta democracia es que se empiezan a crear leyes contra el acoso y contra el feminicidio, y también es que surgen movimientos como Ni Una Menos. En adición a lo que mencionaste sobre las leyes en contra de la violencia de género, también cabe resaltar que ahora se incluye el término feminicidio y que si bien ahora hay más casos de acoso y hostigamiento, eso se debe a que ahora existen más centros de educación, más centros de emergencia contra la mujer y de que además de ahora las mujeres que atienden a la escuela son más conscientes de lo que sufren y por lo tanto pueden denunciar, aunque sin embargo eso no significa que estas denuncias sean atendidas correctamente. Claro, luego en 2016 se incorpora el enfoque del género en el currículum. Bueno, pero lo que ocurre en 2016 es de que también los nuevos sectores conservadores empiezan a pronunciar, ¿no? Exactamente, y eso dio paso a la marcha del 2017, que es Con mis hijos no te metas, que estuvo liderada por el cardenal Cipriani y por otros grupos conservadores. Bueno, ahora para finalizar tenemos al capítulo 11. En este básicamente se hablan sobre las protestas regionales y los conflictos ambientales. Y aquí podemos ver cómo las regiones empiezan a alzar su voz para defender sus territorios. Chicos, ¿a ustedes cuáles fueron los conflictos que más les llamaron la atención? Bueno, en mi caso fue el Moquegua del 2008, perdón, que fue una gran protesta ocurrida en la región de Moquegua debido a que recibían menos canon minero en comparación a Tacna, a pesar de que la minera se encontraba en su territorio. Entonces aquí podemos notar cómo la población se organizó de forma masiva y también cómo empezó a bloquear vías, logrando que el gobierno acepte revisar la fórmula del canon. Entonces esto se convierte en un símbolo de poder regional
y también de cómo las regiones empezaron a reclamar y exigir un trato justo. En mi caso yo también fue el Baguazo, en el que básicamente una población indígena amazónica se enfrenta con el gobierno porque este aprobó decretos legislativos los cuales hacían de que empresas estadounidenses se puedan apropiar de manera, bueno, de esta forma, de manera ilícita de los territorios de esta comunidad. Esto para mí fue sorprendente porque también Alan García en el año 2009 mencionó el síndrome del perro del hortelano, que no come y tampoco deja comer. Esto para mí fue sorprendente porque demuestra la poca empatía que tenía este gobernador frente a estos ciudadanos. Además, fue la primera vez de que una población indígena amazónica se enfrentó de manera directa con el gobierno. Y bueno, en mi caso lo que me pareció el problema socioambiental más impactante fue el de la minera Yanacocha, y es que esta pertenece a la Newmont Mining Corporation de Estados Unidos, que empezó sus operaciones desde el 1993 y que hasta la actualidad todavía tiene problemas con la población cajamarquina, debido a que esta contamina las reservas acuíferas, tantos lagos y lagunas de esta región, y de que del mismo modo tienen prácticas bastante abusivas con esta población. Esto derivado en diferentes enfrentamientos entre la población y esta minera, y de que el Estado, o bueno, los gobiernos regionales están a favor de la minera en vez de la población. Y esto el problema se hizo más grande cuando llegó la minera Conga, que se presentó como una minera independiente de la minera Yanacocha, pero cuando en realidad eran lo mismo, que al final terminó con el descontento masivo de la población. Entonces podemos entender que el eje siempre es el agua, el ambiente y también las desigualdades con las empresas extractivas. Exacto, y un ejemplo puede ser, de acuerdo a lo que les estaba contando sobre Yanacocha, el caso de Máxima Acuña, que es una pobladora de esta región de Cajamarca, y que junto a otro grupo de pobladores de esta zona crearon los guardianes y guardianas de la laguna en favor de la defensa de las reservas acuíferas. Sí, y en realidad la misma minera Yanacocha fue la que acusó a esta familia e incluso la tuvieron que llevar a la cárcel debido a que según esta empresa minera habían acusado a esta señora y a su familia de haberse apropiado del terreno de la minera. Eso es sumamente horrible de cómo se trató este caso, y lo que se pudo conocer este caso y que la población tenga empatía con esta familia debido a las redes sociales. Eso me parece muy importante, que ahora en la actualidad y como estamos viviendo ahora, las redes sociales y los teléfonos, las computadoras, el internet han sido un medio de denuncia contra estos problemas socioambientales que existen en la región. Bueno, y básicamente en el epílogo se nos trata de explicar cómo el Perú se modernizó económicamente, pero no socialmente. Nuestra república empresarial necesita de una república ciudadana, donde no solo funcionen los mercados, sino también los derechos. Buenas tardes con todos. Ahorita nos encontramos con el doctor Jesús Cosamalón y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué enseñanzas y qué Perú nos deja este modelo? Bueno, muchas gracias por la entrevista. No es fácil contestar, pero hay algunas cosas que son muy evidentes, ¿no? Después de tantas décadas de crecimiento económico, el país no es más equitativo que cuando éramos más pobres. Eso creo que es importante señalar, ¿no? Está claro de que las diferencias sociales han aumentado. La pobreza puede haber disminuido, pero la distancia social entre los más pobres y los más ricos se ha agrandado, ¿no? Y la segunda cosa es que, desde mi punto de vista, y como también está en el libro, hay como una suerte de límite o de punto final de las posibilidades que puede tener el liberalismo para generar bienestar, especialmente porque se privatizó aspectos que, estamos de acuerdo, al menos Francisco y el que habla. Lamentablemente Francisco ya falleció, como saben. En cuanto que salud, educación, por ejemplo, no pueden estar tan privatizados como lo tenemos ahora, ¿no? La pandemia mostró claramente de que la fragilidad de la clase media y en general de todos los habitantes es bastante grande, porque cuando no tienes dinero en este país para curarte o para sanarte de una enfermedad, y si es que es seria, pues te vas a morir. O vas a tener que empeñar tu casa, tu carro y tus ingresos, y vas a terminar siendo desplazado, ¿no? Desplazándote hacia la pobreza. Entonces, eso creo que es importante. Si en un país que tenga la capacidad de generar bienestar para todos los que nacen en él, no vamos a salir adelante. Y el único bienestar posible es cuando el Estado asume el rol que debe tener siempre, que es el de proveer bienestar en educación y salud, al menos. ¿Y ustedes qué han entendido del libro? Muchas gracias por sintonizar.